La iglesia como tal no ha eliminado los padrinos del bautismo, de la confirmación. Lo real es que solo en algunas ciudades de Italia Hola amigos, estamos en Vivo en Cristo, el podcast que habla de Cristo, María y su iglesia. Yo soy Renato. Yo soy Liliana y el día de hoy tenemos un invitado especial que es Padre Edgar. Bien, dejaremos que también él se presente para que podamos conocer. Buenos días Renato, buenos días Liliana. Mi nombre es el Padre Edgar Rima y Cuna. Soy secretario de Monseñor Robert, obispo de Chiclayo, y también trabajo como párroco insólito en la Catedral de Chiclayo. Entendemos que han habido muchos cambios post pandemia en toda la iglesia y también aquí en Chiclayo. Sin ir muy lejos, ahorita estamos en el local de la catedral, cuando antes de la pandemia era otro el local. Cuéntenos, aparte del cambio de párroco que estamos viviendo ahorita, ¿qué cosas han cambiado en la iglesia en estos tiempos después de la pandemia? Bueno, actualmente estamos trabajando en la catedral 3 sacerdotes, 2 como párrocos insólito, que es como un solo equipo, y un vicario parroquial. Los párrocos insólitos somos el padre Vincent Ventura, este servidor, y como vicario parroquial el padre Juan Mechán. Los 3 estamos encargados a tiempo completo en la catedral. Eso corresponde al tiempo en que los párrocos son vigentes en cada parroquia, porque siempre hay cambios en la diócesis, ¿o a qué responde este cambio? Claro, normalmente los cambios aquí en la diócesis se dan en el mes de febrero o marzo, después de nuestro retiro anual, que suele ser en enero. Se vio la necesidad de hacer algunos cambios, porque normalmente ya pasan muchos años algunos párrocos en una parroquia, o por necesidad también faltan algunos sacerdotes en parroquias y necesariamente se tienen que mover, ¿no? El padre Jorge Millán, nuestro antiguo párroco, ahora se desempeña como párroco también en Señor de los Milagros en Campodonio. El tiempo mínimo de un párroco en una parroquia son de 5 años, es el mínimo. El mínimo. Bueno, por necesidades se puede incluso acortar, ¿no? Pero el mínimo normalmente son 5 años, con la finalidad de darle estabilidad en el trabajo a la parroquia. Para que pueda haber un progreso. Claro, si uno pueda trabajar, iniciar un proyecto pastoral que se mantenga en el tiempo. Hay un mínimo pero no un máximo, porque sí hemos visto párrocos que tienen bastante tiempo en una parroquia. Claro, hay algunos que han llegado a los 10 años, incluso 20, 35 años. Cuando estos cambios se dieron, por ejemplo, usted ya se encontraba aquí en la misma parroquia, de repente por ahí se encontraba en otro país, en otro lugar. Bueno, este nuevo encargo yo lo recibí ya trabajando aquí en la catedral y siendo secretario del obispo. Ya tenía aquí año y medio. Antes de esto usted estaba en Roma, si no me equivoco. Sí, fui enviado a estudiar en el 2017, a estudiar Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y bueno, conseguí la licenciatura en Sagrada Escritura y ya volví en el 2021. ¿Todos los sacerdotes van a Roma a estudiar o cómo es la dinámica? Sería lo ideal que fueran todos, ¿no? Ajá. Para así continuar la formación permanente de los sacerdotes, poder ayudar en el seminario con las clases o la universidad. El obispo nos da el encargo. Fue el elegido usted. Bueno, no somos pocos, pero sí, no todos. Pues no somos un grupo considerable que hemos ido a estudiar con la finalidad de retribuir lo estudiado, lo aprendido en el seminario. En la formación de otros sacerdotes. O en fin, algún encargo en la diócesis. ¿Qué funciones tenía ya en Roma? ¿También ejercía alguna labor pastoral o se dedicaba exclusivamente al estudio, padre? Bueno, en el año académico allá en Europa, que empieza en octubre, según las estaciones, ¿no? En el otoño allá, en octubre hasta junio, ese es el año académico. Bueno, mi primera obligación era estudiar. Tenemos vacaciones por Navidad, por Semana Santa y luego el verano, que va de junio a septiembre.
y esas eran nuestras vacaciones. Yo iba a ayudar a un sacerdote en Génova, en el norte de Italia. Giorgio Rivarola se llama, ya tiene 76 años, muy bueno, y le ayudaba en la atención pastoral. Y también un saludo entonces para Italia, ¿no? Italia, para Génova. Génova. Entonces, desde Génova también hay personas, hay fieles que lo conocen, que han visto su trabajo pastoral de usted. Y dicho sea de paso, usted la pandemia la vivió en Italia. Usted estuvo en Italia durante toda la pandemia. Toda la parte fuerte de la pandemia en Italia. O sea, vi el gran cambio que es ver Roma en tiempos normales, que es una ciudad llena de gente, de turistas, a verla casi vacía. Wow. Sí, eso fue aquí la vemos por internet, pues, ¿no? Sí, una que otra vez hemos podido apreciar a través de la televisión, y sobre todo en ese tiempo que estuvimos viviendo también la cuaresma, ¿no? El periodo pascual que se vivió en ese momento. Entonces sí era un poco desolador ver que estaba Roma, ¿no? El Padre celebrando, exactamente, todo vacío. Vacías. Quizás para muchos también eso fue un cambio, que el poder ir acoplando, por ejemplo, a las misas que ya eran virtuales y que no se podía tener la misma presencia, ¿no? Ni la misma vivencia de repente en asistir cada domingo. Y junto con ello, padre, podemos ver, ustedes de Italia, nosotros de Perú, una ventana en común, que es el internet, ¿no? Usted se informaba de Perú, nosotros también nos informábamos del mundo, pero mucha gente empezó a compartir noticias falsas, ¿no? A través de internet. Ya había antes a través del correo y todo, pero creo que la pandemia, así como agilizó muchas cosas tecnológicas, también viralizó muchas cosas que ya eran una debilidad en el ser humano, que es creer lo primero que ven sin verificar las fuentes. Con esto último de la noticia de los padrinos, ¿cuál es la noticia verdadera de trasfondo, no? Porque obviamente esto último es falso, la iglesia no ha eliminado a los padrinos, hay que aclarar eso. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la iglesia como tal no ha eliminado los padrinos del bautismo, de la confirmación. Lo real es que solo en algunas ciudades de Italia el obispo de allí ha iniciado un proyecto de prueba por 3 años, de que ya no sean necesarios los padrinos tanto para el bautismo y la confirmación, con la finalidad de revalorizar, que el mismo pueblo de Dios se dé cuenta del valor y la misión de los padrinos. Ya sucede aquí también, de que el padrino al final es visto solo como un acompañante de la ceremonia o solo alguien con el cual yo establezco una nueva relación. Un socio tal vez, ¿no? Familiar, un socio, que se le ve también como una persona a la que yo le puedo pedir algún regalo, alguna contribución económica, material, algún favor. Entonces ya se pierde el fin principal, que es acompañar al ahijado en su educación cristiana. No sé si en Europa, pero en Latinoamérica se ve mucho de que el padrino es el que le va a conseguir el primer trabajo al ahijado cuando también egrese, ¿no? De los estudios. Al final solo es visto como una persona a quien le voy a pedir un favor después. Entonces, en Italia estos obispos han iniciado este proyecto para revalorizar la función, la identidad del padrino, que es acompañar al ahijado en la educación cristiana. ¿Pero eso ha sido en la conferencia episcopal de toda Italia o solamente algunos obispos, alguna diócesis? En algunas diócesis, si no me equivoco, son entre 9 hasta 11 diócesis. Italia tiene más de 200, entonces solo son una minoría que han iniciado este proyecto de prueba. Entonces es interesante porque justo con esta noticia podemos ver muchos que estaban de acuerdo, decían sí, qué bueno porque los padrinos, y decían muchas cosas de lo que usted ha mencionado, ¿no? Que solamente se ven de esta manera o que no aportan realmente en la labor moral de los niños, de los chicos, de los que son bautizados o confirmados.
Pero por otro lado, lo que la iglesia trata es de responder a esta necesidad de que los padrinos realmente se vean comprometidos y los padres comprometidos a elegir buenos padrinos, ¿no? Sí, la decisión de estos obispos de suspender, digamos así, los padrinos en el bautismo y la confirmación, bueno, ha tenido reacciones positivas y negativas, ¿no? Las positivas en el sentido de que, bueno, mucha gente elegía padrinos solo por amistad. A veces gente espiritualmente no idónea, en el sentido, por ejemplo, gente que no iba a misa, gente que no creía incluso en Dios, o gente que, por ejemplo, no tenía todos sus sacramentos. Entonces, esas condiciones imposibilitan a tal persona de ser padrino. Entonces, pues los obispos dicen, bueno, si la mayoría de gente elige este tipo de padrinos, entonces pues la función no la cumple, mejor suspendamos esto. Mucha gente ha tenido una reacción positiva, los sacerdotes de allí, la gente de la parroquia. Ha habido también reacciones negativas de gente que ve el padrino solo como esto, alguien con el que yo establezco una amistad, un parentesco, le puedo pedir algo después, ¿no? Entonces, digamos, la reacción positiva ha sido mayoritaria. Bueno, no olvidemos, es un tiempo de prueba nada más. Claro. ¿No? Y solo para las diócesis que lo han iniciado, no es para toda la Iglesia Universal. Y es también más que de repente, supongo que han tenido los parámetros para poder organizar esto, ¿no? En estas ciudades específicas, pero asimismo también es como que una llamada de atención para todos. A veces el padrino se elige, como usted dice, de comillas, pensando que es una persona que va a respaldar no solamente el crecimiento espiritual, que debería ser lo fundamental, sino que se elige como la persona que de repente por ahí le puede ayudar a encaminar otras cosas más bien al niño, como un tema de educación, de pagos, ¿no? Y cosas así. Y sin embargo, pues no es ese la finalidad, ni tampoco uno de los puntos con el cual nos permita caracterizar a un buen padrino, ¿no? Por ahí como que nos llama la atención también para que podamos hacer las cosas un poco mejor. Bueno, entonces esto es eventual nada más, y también aclarar, esto no está peleado con la Iglesia Universal, con la Iglesia de Roma, ¿no? O sea, no, si es algo que es cada formal, obispo en su no diócesis, transgrede el sacramento para nada. Cada obispo en su diócesis es el encargado de moderar la vida litúrgica y sacramental de su diócesis. Entonces, además, el Código de Derecho Canónico, que es, digámoslo así, el conjunto de leyes para toda la Iglesia Universal, no ve obligatoria la presencia del padrino. Permite prescindir del padrino. Sí, o sea, si no es obligatorio, se le puede, digamos, suspender. Padre, y también hablando ya de una diócesis más cercana, que es la nuestra, la diócesis de Chiclayo, hemos visto agradablemente el cambio, o mejor dicho, la designación de nuestro obispo, Monseñor Robert Pregos, como presidente del dicasterio para obispos, ¿no?, del Vaticano. Entonces, obviamente se vienen cambios, en primer lugar para él, sus funciones. Quisiera que nos cuente cuáles son las funciones del obispo y cómo queda la diócesis de Chiclayo también, nos quedamos en obispo. Bueno, sí, el 30 de enero el Papa Francisco designó a nuestro obispo, Monseñor Robert Pregos, como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un alto grado, un alto encargo en la curia del Vaticano. El dicasterio de los obispos se encarga de elegir y designar a los obispos en las diócesis en el mundo. El prefecto es el que dirige, pues, las consultaciones, la búsqueda de los candidatos, y es el que presenta la lista final al Papa, que al final es el que designa. ¿Los obispos o los candidatos son postulados por sus mismos párrocos, por su mismo obispo? ¿Quién los postula para que sean obispos? Bueno, sí, se hacen consultas en las diócesis de los países, a los obispos de cada lugar, si es que dentro de su clero hay algún sacerdote que
pudiera desempeñar la función de obispo, un sacerdote idóneo. Si no lo hay, pues tampoco no pasa nada, pero quien los tenga, pues ahí digamos se van haciendo consultas, se van buscando candidatos, se hacen las averiguaciones para ver la idoneidad, ¿no? La vida espiritual, la formación, también sus cualidades como pastor para gobernar. Entonces, una vez que ya se tienen los candidatos, pues se presenta una terna final al Papa, que es el que designa. Y en este caso, el prefecto del dicasterio, ¿cómo fue elegido? ¿Cómo es que eligieron a Monseñor Robert? Es designación directamente del Papa. Directa, personal. Seguramente hay algún conocimiento Claro, de su labor pastoral. Sí, obvio, o sea, se informa primero, se investiga y Y el lo Papa designa directamente a él. ¿Y qué nos espera la diócesis de Chiclayo? Bueno, el nombramiento que salió el 30 de abril dice que Monseñor Robert tomará posesión de su nuevo encargo el 12 de abril. Entonces lo tendremos aquí hasta el día 10. El domingo 9, el domingo de Pascua, es su última misa aquí en nuestra catedral. ¿Dónde va a despachar? ¿No va a ser aquí en Perú, donde él va a atender en la Roma, prefectura? En Roma. Sí, sí. Ya. Tiene que ser presencial. Sí, ahí es. Por lo tanto, tiene que dejar la diócesis. El día 9 de abril es su última misa a las 7 de la noche aquí en nuestra catedral. Ya saben, 9 de abril, la última misa, 7 de la noche. Sí, catedral. sería un bonito detalle estar allí todos presentes. para agradecer y despedir a nuestro obispo, y él viaja a Roma al día siguiente. ¿Y cómo queda la diócesis? ¿Tenemos administrador actual? ¿Va a haber durante Todavía el tiempo? no sabemos quién será el sucesor de Monseñor Robert. Estamos esperando pues la designación. Todavía no se sabe nada. Suponemos que antes de que viaje o en esos días del 9, 10, 11 de abril ya tendremos un sucesor. En este momento, la diócesis de Chiclayo tiene un obispo, tiene un administrador apostólico. ¿Cómo está la diócesis? El título que tiene Monseñor Robert es de administrador apostólico de Chiclayo. Tiene otro título también, Obispo emérito. obispo emérito, y el título de arzobispo. El Papa le ha dado esa dignidad. Arzobispo en latín se dice ad personam, que quiere decir el título para él. No depende del territorio. Por ejemplo, en el caso de Lima, Lima es arquidiócesis y su obispo siempre será arzobispo. Claro. Nuestra Chiclayo es diócesis, Su obispo será su obispo. debe ser obispo. El título de arzobispo se le da a él. Entonces, Pero nos preguntábamos, ¿arzobispo de dónde, no? O quizás nos emocionamos diciendo que Chiclayo va a ser un arzobispado. no. No. Entonces su título es arzobispo / obispo emérito de Chiclayo. Todavía no llegamos a... Chiclayo no es. ¿Cómo llega una ciudad o una diócesis a ser arquidiócesis? Bueno, esa decisión la toma justamente el prefecto del dicasterio de los obispos. Bueno, la toma el Papa, el prefecto hace el estudio y la sugerencia. Depende de la población católica, supongo que tenga, o qué, o el territorio. Yo creo que, bueno, depende de varias cosas, de la misma ciudad, de la misma actividad eclesial. La organización, cómo se quieren Sí. organizar dentro. También. Bueno, la arquidiócesis más cercana a nosotros es la de Piura y luego está Trujillo. O sea, una arquidiócesis es una diócesis que, digamos, trabaja conjuntamente con otras diócesis, ¿no? Se les llama diócesis sufragáneas. Ya, como en Lima, tienen Entiendo. a obispos, ¿no? También en cada Ahora, diócesis. en Piura pues, es la arquidiócesis, y las diócesis sufragáneas son la diócesis de
¿Yo soy Chiclayo también? Sí, en Chiclayo, Ya. la prelatura de Chota y Cutervo. O sea, nosotros pertenecemos a una arquidiócesis, no lo entendí. Sí, en el sentido de no pertenencia como que si el arzobispo fuera Nuestro jefe, nuestro nuestro- pastor. Ajá. Ajá, pero No, sino se organiza es- con ellos. Sí, es como digamos, toda la conferencia episcopal se divide en arquidiócesis y las Claro. arquidiócesis nos tienen a cargo las diócesis sufragáneas. Bueno, creo que todas las demás noticias ya las dejamos también para el siguiente podcast, que obviamente esperamos poder cubrir varias de las primicias que ya nos están. Este es nuestro primer informando. capítulo y justamente Así es. queríamos ahondar con este tema de los padrinos, ya lo resolvió usted y también nos ha traído primicias como la de arzobispo Monseñor Robert Preus, ¿no? Le agradecemos, padre, no sé si quiere despedirse del público de Vivo en Cristo, algo que les quiera mencionar. Muy bien, pues un saludo a todos y un pedido especial. Recemos por nuestro obispo, Monseñor Robert, para que Dios le siga asistiendo en esta nueva misión que Dios, la Iglesia y el Papa le han encomendado. Preparémonos también en lo que queda ya de este tiempo de Cuaresma para poder vivir bien la Semana Santa y la Pascua del Señor. Un saludo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Muy bien, padre. Renato. Muy bien. Saludos, Un gusto, padre, padre. un gusto siempre. Un gusto. Esto es Vivo en Cristo. Si quieres conocer más de la Iglesia Católica, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos pronto.